Vamos a poner las proyecciones del tórax. Proyección posterior anterior. Número de chasis 35×43. Radio central pasa a nivel de 7 en el plano sagital medio. Posición del paciente. Bipedestación con el pecho pegado al buque y mano en la cadera de los hombros hacia adelante para desplazar y expulso de la cabeza erguínea. Criterios de evaluación. Se deben observar totalmente los campos pulmonares, la silueta cardíaca hacia el lado pulmonar izquierdo con bordes nítidos sin rotación. Lateral. Número de chasis 35×43. Rayo central a nivel de 7 en el plano coronal medio. Posición del paciente. Bipedestación con el estado izquierdo apoyando contra el buque en los dos brazos elevados, dos encima de la cabeza. Decúbito supino de tórax. Chasis 35×43. Rayo central a nivel de 7 en el plano sagital medio. Posición del paciente. Decúbito supinal y de pendiente del si se puede trasladar al paciente. Decúbito lateral. Tórax con rayo horizontal. Chasis 35×43. Rayo central a nivel de 7 en el plano sagital medio. Posición del paciente. Decúbito lateral derecho a izquierda dependiendo del pulmón afectado. Compañeros, mi nombre es Silvia Juliana Monsalve. Les voy a hablar sobre las proyecciones del abdomen, que son con un chasis de 14×17 pulgadas, en donde el borde inferior del chasis se ubica a nivel del pubis. El paciente se encuentra en una posición de decúbito supino y la estructura anatómica radiografiar debe de estar el eje longitudinal del abdomen paralelo y alineado con la línea media de la mesa. Los miembros superiores deben de estar al lado del abdomen sobre la mesa. Los mareos mediales o tibiales deben de permanecer unidos. Se le pide al paciente que suspenda la respiración. El radio central debe pasar perpendicular a la lumbar 3. Y en esta radiografía anteroposterior horizontal de abdomen se debe ser claramente visible las costillas flotantes, el borde inferior del hígado, la silueta renal, la parte inferior de la columna dorsal, la columna sacrococcígea, la columna lumbar, el músculo psoas, el colon, el tejido blando, proyección lateral de abdomen, que es con un chasis de 14×17 pulgadas a lo largo, en donde el paciente se encuentra en decúbito supino y la estructura anatómica radiografiar debe estar. Las manos se le entrecruzan por detrás de la cabeza y los miembros inferiores totalmente extendidos. Se le pide al paciente que en lo posible suspenda la respiración. El rayo central debe pasar perpendicular a la lumbar 3. En esta proyección debe observarse el contexto del abdomen, los niveles hidroaéreos y los espacios prevertebrales. Tenemos la proyección oblicua anteroposterior derecha, que es con un chasis de 14×17 pulgadas a lo largo, en donde el paciente se encuentra en una posición de decúbito supino. Después se le da una oblicuidad de 45 grados al plano sagital del paciente, quedando paralelo y alineado con la línea media de la mesa. Las manos se le entrecruzan por detrás de la cabeza y las piernas se le flexionan haciendo la figura de un 4. El rayo central debe pasar perpendicular a la lumbar 3. En esta proyección debe observarse el contexto del abdomen, las calcificaciones o cálculos en vía renal, debe observarse el músculo diafragma, las crestas ilíacas deben quedar superpuestas a la misma altura, el piso de la vejiga no debe de recortarse y el tejido blando. Bueno, el día de hoy les hablaremos acerca de las proyecciones de la columna cervical. Entonces está la primera, que es la AP, con un chasis de 10×12 pulgadas, el radio central va a nivel de la C4, el paciente se encuentra en bipedestación, con la cabeza pegada al buque, el cuello y la cabeza deben estar erguidos y los brazos extendidos paralelos al cuerpo. Uno de los criterios de evaluación es que la mandíbula y la base del cráneo deben estar superpuestas con el atlas y el axis. Bueno, la siguiente proyección es la proyección lateral, con un chasis de 10×12 pulgadas, el radio central va dirigido a nivel de la C4, el paciente se encuentra en bipedestación de forma lateral, con el hombro afectado pegado al buque, el cuello y la cabeza erguidos y los brazos extendidos paralelos al cuerpo. Uno de los criterios de evaluación es que la mandíbula y la base del cráneo no deben de estar superpuestas con el atlas y el axis. Proyección de hiperextensión y hiperflexión. Ambas con un chasis de 10×12 pulgadas, el radio central va a nivel de la C4, el paciente se encuentra en hiperextensión. En la hiperextensión, el paciente se encuentra de forma lateral con la cabeza inclinada hacia atrás y los brazos extendidos. Uno de los criterios de evaluación es que los espacios de las apófisis espinosas se cierran y los espacios intervertebrales se van a abrir. Está la proyección de hiperflexión, que es también lateral, con la cabeza inclinada hacia adelante y los brazos extendidos. Uno de los criterios de evaluación es que los espacios de las espinas, de la apófisis espinosa, están abiertos y los espacios intervertebrales están cerrados. Está la proyección transoral o del odontoides con un chasis de 8×10 pulgadas, el radio central va dirigido al odontoides, el paciente se encuentra en bipedestación con el cuello y la cabeza erguidos y los brazos extendidos, va a abrir la boca y a decir ah. Uno de los criterios de evaluación es que el cuerpo del maxilar no debe de estar superpuesto con el odontoides.
Buenas tardes, mi nombre es Carolina y voy a hablar sobre sobre la rayos X de columna dorsal. Proyección anteroposterior de columna dorsal. Se realiza con un chasis de 14 por 17. El rayo central cae en la línea intermamaria. El paciente debe estar de cúbito supino y este rayos X se realiza cuando hay una hernia de disco, dolor, dorsalgia y rigidez en la columna. El paciente no debe respirar ni moverse. Tener la cabeza derecha, los brazos deben estar estirados bien hacia el suelo, como se observa aquí en la imagen, el rayo donde cae en la línea intermamaria. Aquí la vemos en la mitad de los senos. Proyección lateral de columna dorsal. Se realiza con un chasis de 14 por 17. El rayo cae a nivel inferior de la escápula, como lo observamos aquí en la imagen. Este rayo es realizado cuando hay una hernia de disco, un dolor. El paciente está de cúbito lateral izquierdo. Depende del dolor o la proyección de lo tenga ubicado, si es en el lado izquierdo o derecho. El paciente está con los brazos cruzados y hacia adelante, con la cabeza erguida. El paciente no debe, el paciente debe presentar expiración o una respiración suave para la toma del rayos X. Tenemos la proyección lateral de columna lumbar, donde es con un chasis de 10 por 12 pulgadas, en donde el borde inferior del chasis se ubica a nivel de la espina ilíaca anterior superior. El rayo central debe pasar perpendicular a la lumbar 3 por el centro del abdomen. Tenemos la proyección anteroposterior de columna lumbar, que es con un chasis de 10 por 12 pulgadas, en donde el borde inferior del chasis se ubica a nivel de la espina ilíaca anterior superior. El rayo central debe pasar perpendicular a la lumbar 3. El paciente se encuentra en una posición de decúbito supino o bipedestación, en donde el plano sagital del paciente se encuentra paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buque mural. Se le pide al paciente que en lo posible suspenda la respiración. En esta proyección observamos los cuerpos vertebrales, los elementos posteriores, la columna lumbar en la unión entre la torácica 12 al sacro 1. Debe de observarse los espacios intervertebrales, el tejido blando y el músculo psoas. Buenas tardes, les voy a hablar sobre el rayos X de sacro y coxis. Proyección anteroposterior de sacro. Se toma con un chasis de 10 por 12. El rayo central cae en línea entre la sínfisis del pubis y la columna y por encima de ambas caderas. Este es realizado cuando hay un trauma, un tumor, el paciente está de cúbito supino, el paciente no debe respirar ni moverse, con los dos brazos deben estar estirados, piernas estiradas sin presentar flexión, como se observa aquí en la imagen, prácticamente derecho sin moverse, sin nada. Proyección lateral de sacro. Se realiza con un chasis de 10 por 12. El plano central cae a nivel del sacro por encima de las dos caderas, como se observa en la imagen. Este es realizado cuando hay un trauma, un tumor o una infección. El paciente está de cúbito lateral. El paciente no debe respirar ni moverse. El paciente debe estar bien lateralizado, piernas flexionadas y juntas, como se observa aquí. Proyección anteroposterior de coxis. Este rayos X es realizado con un chasis de 8 por 10. El rayo central cae en la columna encima de ambas caderas. Es tomado cuando hay un traumatismo, un tumor. El paciente está de cúbito supino. El paciente no debe respirar ni moverse. Los brazos estirados, pegados al cuerpo. Piernas totalmente estiradas, como se observa en la imagen, derecho. Aquí se ve el rayo central. Y para finalizar, la proyección lateral de coxis. Es tomado con un chasis de 8 por 10. El rayo central cae por detrás del plano coronal medio y a nivel del coxis, como se observa aquí en la imagen, por debajo de las caderas. Es tomado cuando hay una infección, un tumor, un traumatismo. El paciente está de cúbito lateral. En esta imagen está en el lateral izquierdo, pero depende de si va a ser izquierdo o derecho. El rayos X. El paciente no debe respirar ni moverse. El paciente debe estar lateralizado, piernas flexionadas y juntas, como se observa aquí en la imagen. Gracias.